Hola, muy buenas. Soy Luis, corto jamones en eventos y demás, soy cortador. Y hoy vamos a hacer un vídeo que, como podéis ver aquí, tenemos un cortador, un jamonero profesional, que es lo que usamos normalmente en los eventos. Y más o menos, pues como habréis visto en más de un vídeo, pues estas son las herramientas que usamos los cortadores. No hacen falta tantas, pero solemos tener dependiendo que cada jamón es un mundo. Entonces, dependiendo del jamón que te toque y el evento en el que estés, pues usas unas cosas, otras, y te llevas o unos cuchillos o otros. Nosotros de todo esto, hoy vamos a usar prácticamente nada, porque este vídeo está enfocado sobre todo al corte de jamón doméstico. Lo que necesitamos saber muy por encima para poder defendernos en nuestra casa con ese jamón que nos van a regalar para Navidades, en la cesta, esa tan famosa que ya no se usa, y el regalo que nos hagamos nosotros para Navidades. Entonces, os he traído esto nada más para que vieseis lo que se usa de normal y lo que vamos a usar nosotros. Vale, nosotros vamos a usar materiales que vamos a tener todos en nuestra casa, que van a ser un cuchillo normal, lo que tenemos todos en la cocina para limpiarlo, y un cuchillo jamonero, que ya veis que es flexible. Realmente le llamamos jamonero, pero estos cuchillos son salmoneros, ¿vale? El jamonero acabaría en punta y estos son los salmoneros, pero prácticamente todos usamos en los eventos este tipo de cuchillos, sobre todo por seguridad de que no tienen punta y no se puede clavar ni pinchar nadie con ellos. Entonces, con esto, y si tenéis la posibilidad de tener una chaira, que también es muy común, realmente la chaira no es para afilar, como dice mucha gente, el cuchillo, que simplemente lo que haces es enderezar el filo, ¿vale? Que al ser tan finos los filos de los cuchillos jamoneros, simplemente lo usamos para enderezarlo, ¿vale? Todos estos datos los tenéis normalmente en todos los vídeos que han hecho otros compañeros, que son muy buenos, muy profesionales, y da gusto verlos. Yo los veo muchísimo, aunque me dedique a ello, porque siempre aprendes alguna cosa nueva y algún detalle, alguna práctica que siempre sacas provecho de ello. Pero aquí, hoy, lo que digo, vamos a hacer un vídeo para lo que vamos a tener todos en nuestra casa y podemos tener sin problemas. Vamos a ir apartando todo esto, que no le vamos a dar uso. Vale. Lo primero, ya veis que he conseguido un jamonero casi de museo, que es lo más normal que vais a encontrar en muchas de las casas. Si tenéis algo más profesional, pues cuanto más profesional sea el jamonero, mejor vais a tener el corte. ¿Por qué? Porque es muy importante tanto el jamonero como los cuchillos. No tanto en sí la calidad, sino los cuchillos que estén bien afilados, tener unas nociones básicas de cómo hay que cortar el jamón, y un jamonero que sobre todo no sujete mucho el jamón. Que el jamón no se mueva es imprescindible. Aparte de eso, cuando compremos el jamón, que yo siempre suelo explicar que el que mejor entiende de los jamones, si tenemos confianza, es el de la charcutería, el de la carnicería. ¿Por qué? Porque nosotros vas a ver a todo el mundo toca, y esto es como las sandías. Todo el mundo coge la sandía del melón, la toca, y todo el mundo sabe cuál es el maduro. Luego te lo llevas a casa y nunca aciertas. Pues esto, el que más sabe de esto es el que te va a vender el jamón. Si tienes confianza, le preguntas. Muy importante, todos los jamones deberían de venir con su vitola, ¿vale? Esta vitola es imprescindible que la guardéis, porque es la garantía del jamón. Si por lo que sea, al abrirlo, este jamón saliese crudo, saliese muy salado, pensar que es un producto que no es un tornillo. Entonces esto, por muy bien que lo cuides, por muy bien que esté todo, puede salir malo. Entonces tenéis que tener la seguridad de que cuando llevéis este jamón, si por lo que sea ha salido malo, poderlo bajar y que nos lo cambien. Vale, ahora os voy a enseñar sobre todo a cómo colocar el jamón, que es imprescindible. Vale, en estos jamoneros vemos que tiene aquí un pincho muy pronunciado, ¿vale? Y aquí una sujeción, que esto lo van a tener todos. Entonces yo, para no estropear el jamón, porque si lo clavamos aquí, sí que es verdad que no se nos va a mover, pero nos va a estropear, sobre todo al principio, mucho las lonchas, la misma bolsa en la que viene el jamón, que la he quitado con anterioridad para no estar aquí perdiendo mucho tiempo, ¿vale? La ponemos encima, que nos va a tocar el pincho, pero nos va a dejar el poder apoyarlo, ¿vale? Metemos la pata del jamón y la colocamos de tal forma que el jamón se nos quede lo más fijo posible, dentro de las posibilidades de cada jamonero.
Ya veis que he intentado colocarlo centrado, pero aún así el jamón está torcido, ¿vale? Que vemos que nos pasa eso, podemos soltar y antes de que coja de entrar mucho, lo enderezamos, ¿vale? Y lo apretamos todo lo que podamos ahí. Ya veis que estoy intentando hacer bastante fuerza para que se quede lo más preto posible. Vale, ahí lo tendríamos. Entonces, ahora, muy importante, sobre todo, mucha seguridad, ¿vale? Vamos a coger el cuchillo. En este caso, para limpiarlo, vamos a tener aquí, como habréis visto si habéis observado por ahí algún vídeo de corte de jamón, tiene como un hueso aquí, ¿vale? Pues a 2 dedos haríamos una incisión hasta el hueso, ¿vale? Como vamos a tener un cuchillo que no vamos a usar uno grande de carnicero, sino que va a ser una puntilla, para facilitarnos la función, lo clavaremos, en vez de clavarlo paralelo, ¿vale? Inclinamos un poco. Le damos unos golpecitos, vemos que entra fácil el cuchillo con la punta y ya tiramos hacia un lateral. Luego hacemos lo mismo aprovechando el mismo hueco y tiramos hacia el otro lateral. Vale, como lo vamos a hacer para uso doméstico, no vamos a limpiar el jamón entero como si fuese para un evento. Entonces limpiaremos a razón de lo que vayamos a ir gastando. En un principio, nosotros como vamos a ir avanzando en el corte, vamos a limpiar toda esta parte, ¿vale? Vamos a aprovechar, en este caso, el hueco aquí, la forma que nos hace el jamón, y bajaremos hacia abajo. Para hacer esto tenéis que tener en cuenta que el jamón tiene una parte superior, la que está tirando hacia la pata, que hace siempre como una V, si os fijáis aquí, que es el cuero o la corteza, ¿vale? Esto es lo más duro que tiene el jamón. Si tocamos la grasa vemos que el cuchillo entra con facilidad, sin embargo, cuando llegamos a la corteza es duro, ¿vale? Esto es lo más importante, sobre todo tener mucha seguridad. Poner la mano en un sitio en el que no se os pueda escapar nunca el cuchillo hacia allí, ¿vale? Marcaremos por donde está. Es que estoy con la punta marcando, ¿vale? Poco a poco. Cuando lleguemos a la grasa, el cuchillo se va a deslizar solo, ¿veis? Ahí ya está. Entonces, aprovechamos la misma línea que hemos hecho y metiendo el cuchillo a la punta, intentamos ir tirando hacia adelante. Ya veis que tengo la mano abajo para que no haya ningún problema de que se escape y sin ningún riesgo, ¿vale? Hemos llegado hasta donde hemos hecho la marca, ¿vale? Por el otro lado haremos lo mismo. Cortaremos por aquí más o menos a la misma altura, haremos la marca. Tenemos que tener claro que esta zona es mucho más dura, ¿vale? Haríamos por aquí, a unirla con la otra marca que hemos hecho. Vale, cuando limpiemos la corteza, tenemos que empezar siempre desde la zona de la grasa, donde más blando, porque si intentamos aquí vemos que nos patina el cuchillo. Traemos por debajo hasta llegar a donde hemos hecho la marca. En un principio es preferible ir cortando poco a poco, porque si llegamos a la zona del jamón, no tirar jamón, simplemente es preferible pasar 2 veces, que no en una quitarnos mucho. Vamos quitando la corteza hasta donde hemos hecho la marca. Siempre empezando desde la zona de la grasa. Vale, una vez que llegamos a esta zona, podemos meter el cuchillo por debajo hasta llegar a donde hemos hecho el corte y seguimos. Se irá separando fácil y ahí ya tenemos la zona de corte. Aquí vamos a marcar más porque hemos pasado muy superficialmente sobre la grasa para que se nos separe. Y aquí vamos a hacer lo mismo. En esta zona es bastante más duro, entonces para trabajar vamos a usar un formato que se lo dio a un compañero, que no es nada ortodoxo ni nada profesional, pero yo creo que en este tipo de jamoneros es lo más eficiente. Tenemos el típico trepado de cocina, ¿vale? Lo pondremos aquí para apoyarlo y vamos a tumbar el jamonero entero, ¿vale? Con lo cual tenemos esta parte para limpiar, la tenemos apoyada y no se nos va a mover el jamón. Entonces, como esta parte es más dura, vamos a ir limpiando, pero sin ningún riesgo de que al intentar meter el cuchillo
nos preparemos una avería en condiciones. En muchas ocasiones vemos que en los vídeos que se cuelgan de cuando estamos limpiando un jamón, da la sensación, sobre todo a los que cortamos el jamón para nuestra casa, que se está tirando mucho jamón, ¿vale? Solo os puedo decir una cosa, no tengáis miedo en todo esto que estoy quitando yo, no tengáis reparo en quitarlo, ¿vale? Es la zona en la que está el jamón por donde se cura y donde más duro va a estar, con lo cual, si esta zona la dejamos puesta en una loncha, los sabores que nos puede dar es probable que sean rancios y además la textura que va a tener esa loncha en la boca no va a ser agradable, ya que va a tener una zona muy blanda, que va a ser la de la maza, y una zona muy dura, que va a ser la del lado seco. Aquí en estos huecos meteremos el cuchillo, con cuidado siempre de no llevarlo hacia donde tenemos la mano, hasta que lo limpiemos. Vale, ahora ya como nos va a quedar la parte de arriba, ya podemos poner otra vez de pie el jamonero. Y ya limpiaremos la parte que nos queda de grasa. Voy a quitar esta parte que puede ser un pelín más dura. Y ahora ya con el cuchillo jamonero podemos quitar la parte de la grasa. Siempre vamos quitando grasa hasta que lleguemos a una parte en la que la grasa sea de un color rosado o blanco. Todo esto que veis así más amarillo, todo esto hay que quitarlo siempre. Esto en cualquier loncha, aunque os parezca que tiramos mucho, si te toca en una loncha te va a dar unos sabores rancios que no van a ser nada agradables. Vale, pues ahora mismo de aquí prácticamente ya podríamos empezar a sacar lonchas para hacer un plato. Pero yo personalmente, habrá gente que no lo ve así, pero yo personalmente a la hora de cortar sigo viendo que este lateral, el que hemos limpiado con anterioridad, sigue teniendo mucha zona que va a estar duro, ¿vale? Si tocamos aquí, esta parte está duro. Y veis que son unas lonchas bastante anchas, con lo cual yo prefiero, porque no sé si hay alguna casa en la que no haya alguien a la que le gusten los tacos o la parte dura, todos los chiquillos que le quitan la parte de la grasa, entonces podemos quitarle este trozo, ¿vale? Lo sacrificamos, pero siempre lo aprovechamos. Si veis, estoy dando varias pasadas porque lo que intento siempre es llevar el cuchillo, la punta del cuchillo justo hasta donde yo quiero, porque si no, cuanto más meta el cuchillo
y más me coma metiendo la punta, estoy dejando lonchas que van a ser malas, ¿vale? Este taco, que parece que es mucho jamón, para usarlo en la cocina, si os fijáis, tiene zonas muy secas, tiene trozos de rancio y demás, que esto habría que limpiarlo bien antes de. Esto se taquea y se deja para luego hacer las famosas croquetas que van a salir de vicio. Y las lonchas que saquemos van a ser mucho mejores. No vamos a tener riesgo de que tenga sabores rancios. Sé que os parecerá que hemos quitado mucho, pero cuando te pones a comer un jamón, da para mucho. O sea, por mucho que estés en casa, por mucho que cuando estás cortando no das abasto, porque según van poniendo en la loncha en el plato, desaparecen y nunca terminas un plato, pues llega un momento que todo el mundo está ya saturado de jamón, y entonces es cuando ya puedes cortar con tranquilidad. Me voy a poner un guante, como habéis visto en la izquierda ya lo llevaba para limpiar, pero por costumbre, por formación profesional, suelo usar los dos guantes. Me gusta simplemente, sobre todo por el agarre del cuchillo, porque hay veces que tocas con la mano la grasa del jamón y con el guante, al limpiarlo con un trapo, se limpia perfecto, sin embargo la mano parece que no hay manera de quitarlo. Vale, vamos a poner aquí un plato. Vale, lo primero que quiero es que veáis, volvemos a explicar lo mismo. Este corte que vamos a hacer es para hacerlo en casa, domésticamente, lo que hacéis vosotros en casa. No es nada profesional. Un profesional, cuando estamos cortando en un evento, hacemos repeticiones, un corte en repeticiones que se le llama, que lo que vas haciendo es, vas cortando, seguidamente haces otra loncha al poquito de empezar y demás. Es más complicado y te quedan los emplatados mucho más bonitos. Como creo que en casa, cuando haces un plato ya es suficiente bonito, porque lo único que quieren es comer jamón, vamos a hacerlo de la forma más fácil para todo el mundo, ¿vale? Vamos a quitar esta primera punta que hay aquí, porque esta punta normalmente tiene zonas tendinosas que no son agradables. Si nos fijamos, tienen aquí todos estos tendones y demás. Esto en la boca no es agradable, ¿vale? Las zonas que pillen mucha grasa las podemos quitar también. Esto se deja apartado y lo mismo que hemos hecho con el lado que estaba duro, lo dejamos aparte. Ya veis que estoy haciendo una pasada para ir ajustando y no perder nada de jamón, ¿vale? Toda esta parte se podría usar tanto para tapar el jamón cuando hayamos terminado de cortar para guardarlo al día siguiente, para ponerle luego un fil, pero siempre con el tocino encima para que no se oxide y no le salga moho. La dejamos aquí apartado. Entonces ahora empezaríamos ya con el emplatado. Vale, yo quiero que veáis que simplemente lo que haces es pones un poquito el filo hacia abajo, ¿vale? Inclinamos así el cuchillo para que entre. Y una vez que entre, yo tengo que estar intentando ver siempre por debajo del cuchillo, o sea, por debajo de la loncha, perdón, tengo que estar viendo el cuchillo, si no es que es demasiado gorda esa loncha, ¿vale? Esta loncha ahora tiene mucho tocino, pero a todos hay gente en la mesa que nos encanta el tocino, este tocino está espectacular. Entonces, no despreciamos ninguna de las lonchas, ¿vale? Simplemente en el plato, como veis, va a ir muy sencillo. Vamos a ir haciendo un círculo con la loncha que vayamos sacando, ¿vale? Yo, en un corte profesional, si he empezado aquí esta loncha, la siguiente la empezaría aquí y la siguiente aquí, pero es más complicado porque vamos haciendo como un escalón que luego hay que ir corrigiendo. Vale, yo he terminado aquí a la loncha, si yo meto el cuchillo ya casi en plano, me va a salir la siguiente loncha, ¿vale? La cortaría ahí. El secreto de la loncha es hacerla lo suficientemente lisa. Si os fijáis en el plato, va cogiendo la misma forma que tendría la veta en el jamón, ¿vale? Eso es lo que vamos a intentar conseguir. La ponemos más al filo para no montar mucho la loncha y que se parezca a la veta que hace el jamón. Entonces, el truco o para mí, la loncha perfecta, esto es como los vinos, que a cada uno le gusta, pues a uno la loncha más gorda, a otro más fina. Bueno, para mí la loncha perfecta es la que te la metes en la boca la loncha y es agradable a comértelo, que no te parece que tengas mucha carne ni que te falte. Entonces, vamos buscando la loncha, si os fijáis, vamos tirando, y aproximadamente todas las lonchas, si os fijáis, serían del mismo tamaño, ¿vale? Con un grosor que sean finitas y del mismo tamaño. Entonces las vamos poniendo en el plato para que vaya haciendo un dibujo bonito. ¿Qué es lo que pasa realmente cuando estamos en casa? Que no nos da tiempo a hacer esto, porque según estemos cortando se van a ir llevando lonchas, ¿vale?
Con lo cual, todo esto es para cuando tengáis tiempo, antes de que vengan los invitados y sobre todo los hijos, sobrinos y demás familia, que podéis preparar un plato antes de... Ya os digo yo que cuando estéis en la cocina cortando el jamón, esto no vais a poder hacerlo, porque de ese plato que llevamos ahí como 5 lonchas, ya se hubiesen llevado 6, ¿vale? Entonces, es un poco el hacerlo ordenado, intentar dejar sin mucha complicación un plato bonito. Ya veis que me estoy tomando mi tiempo para cortar el jamón. Yo creo que es imprescindible el no andar con prisa por 2 motivos: por seguridad y porque bueno, lo quieres sacar bien. O sea, no eres un plato profesional, pero vas a intentar que quede lo más bonito posible. Si os fijáis, siempre la mano la tengo en una posición que aunque se me pasase el cuchillo y se me fuese, nunca me va a pillar la mano. Siempre hay que tener seguridad, siempre irá o aquí o aquí. Y en estos jamoneros es imprescindible sujetar la pieza de jamón. ¿Por qué? Porque la sujeción que tienen no es como en un profesional, que no se va a mover prácticamente nada el jamón. Aquí sí que se nos va a mover. Entonces tenemos que ayudar un poco con la mano para que este balanceo lo evitemos. Entonces simplemente vamos cortando poco a poco, vamos metiendo el cuchillo y vamos sacando. Que por cualquier motivo vemos que la loncha, nos ha salido una loncha que decimos, ¡buah! Esto es demasiado de gordo, se me ha ido el cuchillo. No pasa nada. Se aparta y el que corta el jamón también tiene que comer, ¿vale? Se deja aparte. Es muy importante no hacer muchas lonchas malas, porque llega un momento que al que corta jamón no le cabe más jamón. Entonces, vamos haciendo las lonchas. Aquí ya veis que estoy repitiendo porque estoy llegando a la punta, ¿vale? Y quiero dejarlo más o menos liso. Es importante también, en casa no tanto, pero a mí por formación profesional intento siempre que el jamón me vaya recto. Este escalón que tengo aquí, esto es inviable en un evento, entonces deberíamos de ir comiéndolo si estamos en casa y vamos sacando una loncha en la que no salgan todas, no te voy a decir perfectas, pero que hagas un plato bonito, que sean todas las lonchas similares. Vale, si os fijáis también, a la hora de coger la loncha, yo intento, ya te digo que mucho de esto es por deformación profesional, cojo la loncha, no muevo el cuchillo, ¿vale? Para evitar cortes. Lo cojo de la zona en la que no tengo la grasa y siempre la llevo en la misma posición, desde el centro del plato hacia afuera. Ya te digo que domésticamente no haría falta, pero simplemente ya veis que la estética del plato cambia mucho. Una vez que hemos terminado, que tenemos ya el jamón hecho prácticamente plano, si os fijáis, si ponemos el cuchillo, ¿ves? Aquí tenemos un poquito más, pero está prácticamente plano. Nos comeríamos, si quieres, aquí, por llevar una guía y sobre todo para que no pase lo que pasa con todos los jamones que se cortan en casa, que cuando empezamos a cortarlos todo parece que va muy bien, cuando llevamos un rato, a los 2 días tenemos aquí una sonrisa tal que así, porque hemos llegado a la parte del hueso, ya tenemos dudas de cómo solucionarlo y empezamos a comerle y hacemos un hueco así en el que ya no sabemos por dónde salir. Si lo llevamos plano, siempre vamos a ir aprovechando mucho más el jamón. ¿No veis? Ahí, por ejemplo, en la zona esta que es más dura, se me ha salido la loncha, ¿vale? Este trocito no lo tiramos, lo podemos dejar en el centro y haríamos otra loncha. Lo importante es ir siguiendo poco a poco todas las lonchas. Unas nos van a ir saliendo mejor, otras peor, pero que sean todas de un tamaño más o menos similar y que cuando las comamos nos sienten bien en la boca. Ya veis que según vamos abriendo la parte de la maza, ¿vale? Las lonchas nos van saliendo más grandes. Entonces lo que hacemos es acortar un poquito el tamaño de la loncha, ¿vale? Sobre todo en el ancho, porque lo que es el grueso de la maza va a ir un poquito más ancho, con lo cual hacemos la loncha un pelín más pequeña.
como veis le doy la vuelta al plato simplemente porque a la hora de colocar las lonchas en el plato, para mí es mucho más cómodo cogerlas siempre en la misma posición y usar esta parte del plato para ir poniéndolas. Prefiero girar el plato que no ir girando la mano con la loncha, con lo cual nos va a quedar torcida, y así pongo todas las lonchas en la misma posición. Ya veis que sobre todo lo que hay que tener es paciencia, disfrutar del corte y mucha práctica. Cuando veáis que va saliendo mejor, pues iréis cogiendo más velocidad, lo iréis poniendo de otra forma y disfrutaréis todavía más porque no estaréis tanto pensando en cómo hacerlo y las dudas que os van a crear. Pero pensar que lo único que vais a hacer con el jamón es disfrutar, que es a lo que estamos aquí. Entonces aquí vamos a dar unas pautas simplemente para que se corte las dudas que podáis tener, os las solucionen y no veáis siempre la sensación de que, joder, cuando corta un profesional, ¡buah!, es que lo hace súper sencillo. Bueno, es sencillo cuando llevas muchos jamones cortados, porque ya vas cogiendo una práctica, aunque cada jamón es un mundo. Vais a coger un jamón que va a estar más seco, más duro, más grande, más ancho, entonces cada uno es un mundo. Y cada uno tiene sus características y simplemente hay que intentar sacarle provecho a esas características. Ya veis que por ahora lo que estamos haciendo es bastante sencillo y llevadero, que lleva su práctica, pero con un poquito de paciencia y de entrenarse, como los buenos equipos, te va a salir un plato muy bien y vas a quedar que no te va a poder decir, tu cuñado no te va a poder decir ni pío, no va a poder sacar ni una pega. Veis que aquí estoy repitiendo en esta zona de la punta, ¿vale? Porque realmente estoy cerrando el plato y ya no necesito que me salgan unas lonchas tan perfectas como pueden ser del centro de la masa, que me va a quedar mucho más bonito el plato. Entonces aprovechamos para ir comiéndonos de esta punta y cerrar el plato en el centro. Vale, con esta loncha daremos por acabado el plato. A mí, si os fijáis, me gusta que el plato termine totalmente cerrado, que no se vea nada del plato, que haya jamón en todo el plato, ¿vale? Ya veis que es un plato muy sencillo, que no cuesta mucho de hacer, que es simplemente ir repitiendo unos pasos. Lo más importante ya lo hemos hecho, que era limpiar el jamón y tener claro lo que teníamos que hacer. Por cierto, me voy a cortar una lonchita porque no hemos hecho lo principal. Siempre que empecéis un jamón, lo primero que tenéis que hacer es probarlo. Que veáis, si os fijáis en esta loncha, es agradable en la boca, no es grande, tiene grasa, que es lo que tiene que tener. No le suelo dejar mucha grasa a este tipo de jamones porque la grasa es muy cargante según qué tipo de jamón. Entonces,
esta loncha es agradable, nos la vamos a comer y vamos a ver si está rancio, si está salado, si está seco, a ver cómo está. La verdad que está muy bueno. Ya veis que tiene bastante veteado, entonces la grasa que tiene entre medio, aunque no lo dejemos mucho en este lateral, lo deja muy jugoso, ¿vale? La verdad que es algo que siempre debéis de hacer, porque si hacéis un plato, aunque sea en casa, si viene alguien a comer ese plato y está el jamón muy salado, o está rancio, o está, por lo menos que podáis cambiarlo, lo bajéis a la carnicería y os lo cambian, ¿vale? En principio esto sería el hacer un plato tal cual, ¿vale? Luego vamos a intentar llegar hasta el hueso para que veáis simplemente cómo tenéis que meter el cuchillo y lo que tenéis que hacer. Son unos huesos muy sencillos los que tiene el jamón, que hay muchos vídeos en internet y muchas fotos en internet en las que podéis ver cómo es el hueso, pero simplemente os quiero explicar porque todas las partes de los huesos serían igual, se ejecutan igual. Hay que meter la puntilla del cuchillo sin meterlo mucho y poco a poco marcar alrededor del hueso lo que nos pida. En lugar de seguir haciendo platos, voy a cortar unos pocos y os voy a explicar lo que hago yo muchas veces en casa. ¿Por qué? Porque es fácil que muchos tengáis también una envasadora doméstica, que es la que he traído aquí, no la profesional que tenemos, pero he conseguido una doméstica y os voy a enseñar cómo hacemos nosotros para envasarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque nos guste mucho cortar el jamón, hay muchas veces que cuando ya llevas una semana con el jamón, ya la gente parece que le ha quitado las ganas esas que tienes cuando empiezas un jamón. Entonces es muy importante para mí poder lonchearlo en los ratos que tengo libre y lo envaso al vacío. Y con eso dispongo de jamón en cualquier momento y con toda seguridad y está perfecto. Si lo metéis al frigo, lo podéis atemperar debajo del agua antes de abrir el paquete para que coja soltura, para que coja temperatura todo el jamón y ya se suelten bien las lonchas y lo abrís, lo ponéis en un plato y perfecto. Entonces, con eso nos aseguramos que vamos a aprovechar también todo el jamón. Que si es un poco grande el jamón, no tenemos que comérnoslo todos los días 2 platos de jamón para poder acabarlo, ¿vale? Entonces, vamos a seguir cortando un poco y os enseño cómo lo envasan. Pues ahora ya, los que habéis llegado hasta esta parte del vídeo, os voy a enseñar 2 o 3 trucos que también os van a venir bastante bien, ¿vale? Lo primero, explicaros el por qué he puesto el jamón así, ¿vale? Es la pregunta que suelen hacer siempre, que es ¿cómo empiezo un jamón? ¿Por qué lado empiezo un jamón? ¿Cómo pongo el jamón? ¿La pata para arriba o la pata para abajo? Vale, esto es un dilema que tenemos todos los cortadores. Hay gente que piensa de una manera y otra de otra. Las 2 opciones son muy válidas. Hay gente que te dice empezar por la babilla, porque es la zona que más curada está y así no va a terminar de secarse, porque el jamón, una vez que ha salido del secadero, ya no se cura más, ¿vale? A partir de ahí, el jamón lo único que hace es deshidratarse, con lo cual
siempre va a estar un poquito más salado porque va a ir perdiendo agua, pero la sal no la pierde, ¿vale? Entonces, yo siempre digo la misma pregunta. Cuando compramos un jamón, ¿cuándo es cuando más jamón comemos? ¿Cuando lo hemos comprado o a las 3 semanas? Normalmente cuando lo compramos, y es cuando empezamos con muchas ganas y lo hacemos todos con muchas ganas. Entonces, aprovecha a comerte la parte más tierna y más jugosa del jamón, que si luego no llegas a comerte la otra parte, pues siempre la puedes usar para tacos. Pero si no, se te van a secar las dos partes, te vas a comer la parte seca y la otra que se te ha deshidratado, ¿vale? Eso por un lado, que es bastante importante. Ahora ya hemos hecho un par de platos de muestra para que veáis cómo los hacemos y os voy a explicar lo que hago yo para envasar, que es también un pequeño truco. Y ya os explico cómo hago el movimiento yo con el cuchillo jamonero, que antes no lo hemos explicado, que nos hemos ido directamente a cortar, ¿vale? Yo en principio lo que uso, tenemos ahí una envasadora doméstica, tal cual, y lo que usamos es una plancha de celulosa transparente, que te la venden en cualquier sitio, en casi todas las superficies o sitios es un poquito más vas a tener, y por internet también lo tienes, y pongo debajo de ella, le pongo una esterilla, ¿vale? Esta esterilla la tenéis en cualquier sitio así que te vendan, es para apoyar los platos normalmente, para secarlos en la cocina, ¿vale? Lo cortas a la medida de las bolsas que tú compres o que vayas a cortar, ¿vale? Que te va a entrar casi perfecto, y colocas la plancha encima, ¿vale? Con esto, ¿qué vamos a conseguir? Una vez que hayamos hecho el plato, lo vamos a poder meter con mucha más facilidad dentro de la bolsa. No vamos a tener el problema de que siempre cuando lo metemos se nos suelen caer las lonchas por los lados, ¿vale? Ahora vamos al truco que os he dicho bueno, el truco, explicaros cómo realmente se corta. Cuando nosotros metemos el cuchillo, que ya os he comentado, que inclinamos para que entre el filo, ¿vale? Cuando empezamos a cortar, realmente solo cortamos, yo por lo menos que soy diestro, cuando os traigo el jamón hacia mi derecha. Luego lo vuelvo en la misma posición, si os fijáis, sin cortar, y vuelvo a cortar otra vez, ¿vale? Si os fijáis, no voy haciendo un cerrado, simplemente corto a la vez que me viene el cuchillo hacia este lado, ¿vale? Volvemos a hacerlo, metemos el filo, ¿vale? Estoy cortando, lo llevo nada más que ahora hacia allí y estoy cortando hacia aquí, ¿vale? Si os fijáis, solo estoy cortando hacia el lado que me traigo yo el cuchillo. ¿Esto por qué? Porque así el filo no me va a ir bailando. Y aparte, si os fijáis, en esta zona de cuchillo es en la que yo estoy cortando, ¿vale? Es la parte del cuchillo que se llamaríamos de loncheado. El resto lo vamos a usar simplemente cuando lleguemos a una zona de hueso, para que no nos pierda el filo esta zona que es con la que cortamos. Y además, cuanto más cerca esté del mango, siempre vamos a tener más control. Si yo corto el cuchillo y pongo a cortar con esta parte, me va a cortar igual, ¿vale? Pero si os fijáis, no tengo tanto dominio del cuchillo porque está mucho más lejos y se me sale y demás. Sin embargo, eso mismo lo estoy haciendo aquí y el cuchillo me está entrando perfectamente. Puedo ajustar si quiero una loncha más larga o si quiero una loncha más corta, si tengo que corregir, pero siempre con esa zona que es con la que controlo realmente el cuchillo, ¿vale? Cuanto más lejos me vaya, menos control voy a tener. Entonces lo vamos a usar cuando lleguemos a una zona de hueso. Si por ejemplo estuviésemos cortando en esta parte, llegamos aquí con la loncha, lo que hacemos es el final de la loncha lo cortamos con este trozo y así no arriesgamos la parte del filo del cuchillo con el que vamos a cortar de normal. Vamos a terminar esta plancheta y os enseño cómo metemos la plancheta en la bolsa y cómo la sellamos. Podéis ver que hemos puesto una plancheta que es bastante gruesa, con lo cual no necesitaríamos la parte de abajo, que es simplemente cuando la ponemos sin plancheta. Dejaríamos las lonchas justo encima y podríamos hacer esto mismo, ¿vale? Y así no tenemos que gastar en esas planchas que igual son un poquito más difíciles de encontrar, ¿vale? Abrimos la bolsa, doblamos un poco y a ver si quiere entrar. Poco a poco,
sin que se nos desmonte mucho. Vamos a dejarlo bonito, que ya que nos lo hemos currado. Bien, perfecto, la tenemos ahí. Y ya iríamos a la máquina y simplemente colocamos. Ahora está sellando. Como podéis ver, en una máquina doméstica tenemos una plancheta que la podemos guardar tanto en el frigo como en un sitio seco y que no le dé la luz, ¿vale? Y la podemos consumir cuando queramos. Veis que queda bastante bien y lo podéis emplatar en cualquier momento que queráis sacarlo. Ahora vamos a ir avanzando un poco en el corte del jamón para poder llegar al primer hueso, sobre todo para poder explicaros cómo tenéis que meter la punta del cuchillo para marcar ese hueso, ¿vale? Es muy sencillo, es lo que más intimida sobre todo, y es lo mismo que lo de la limpieza del jamón. Es una de las cosas más importantes, aunque es de las que menos luce. Lo que suele lucir siempre es el corte, el emplatado y demás, pero si no hacemos una buena limpieza y si no marcamos bien los huesos, desaprovechamos bastante parte del jamón, ¿vale? Y lo que no queremos es que nos pase lo de siempre, la típica sonrisa que nos saca el jamón, ¿vale? Que nos quede más o menos como ahora, planito, y que lo vayamos sacando y que cuando vengan a ver el jamón pues parezcamos por lo menos profesionales. Vamos a ello. Esta parte del jamón, que como veis es la parte más agradecida, ya que es bastante fácil de cortar, no tienes partes duras, no tienes huesos, no tienes nada, es donde podéis aprovechar para ir cogiendo soltura con el cuchillo. En las primeras partes que hemos hecho, si veis que no os han salido muy como queríais, no os preocupéis, que cuando lleguéis a esta zona os vais a poder deleitar, para que cuando lleguéis a poner un emplatado lo saquéis bonito, que en esta zona es bastante fácil de sacar sin complicación y sin complicaros ahí en intentar hacer cosas raras y que no os salga y desesperaros. Es bastante paciencia, mucha práctica, y tendréis que tener el sacrificio de tener que comer bastante jamón para ir cortando. Bueno, como veis, hemos ido adelantando un poquito del jamón, ¿vale? Porque ahora quiero explicaros lo que en principio es más complicado en el jamón, que sería marcar los huesos, ¿eh? Vamos a aprovechar ahora ya para deciros donde hay un par de huesos que siempre tenéis que marcar. Y con esto ya, poco a poco vais experimentando, porque es en todos los huesos del jamón hacer la misma técnica. Vale, si nos acercamos aquí, en la parte del jamón, vemos que aquí tenemos ya el hueso, la tibia. Entonces, aquí acaba el hueso, ¿vale? Siempre nos lo va a marcar, si os fijáis, aquí una pequeña curva que en todos los jamones os lo va a hacer, ¿vale? Entonces, ahí vamos a hacer un corte con la puntilla o con el cuchillo jamonero en esta posición. Si os fijáis, aunque el hueso vaya hacia adentro, no lo meto yo el cuchillo hacia adentro para que no corte entre los dos huesos. ¿Por qué? Porque si nos pasamos cortando hacia adentro, el jamón se nos va a quedar mucho más inestable, porque va a perder esa consistencia que tiene con el hueso. Ahora, cuando cortemos esta parte, va a ser igual que aquí arriba. Todas las lonchas las cortamos hacia nosotros, menos esa primera loncha que la vamos a cortar en el otro sentido. Como hemos pasado el cuchillo, la loncha se nos va a separar fácilmente. Como veis, como tiene esas vetas, se nos puede separar, pero cuando llegamos a donde hemos hecho el corte,
nos va a sacar una loncha perfecta. Y ya luego de aquí empezaríamos las siguientes lonchas como siempre. Vale, he aprovechado para dejar ese desnivel para demostraros cómo se queda el jamón una vez que lo igualamos, que está prácticamente recto, siempre con su rectitud y su paralelo a la zona de trabajo. Esta punta la he dejado más alta porque quiero enseñaros cómo se marca el hueso y cómo cortaríamos. Si nos fijamos aquí, ya aparece el hueso, ¿vale? Entonces, con la punta del cuchillo simplemente lo rodeamos, ¿vale? No metemos mucho la punta, simplemente hasta ahí. Vamos marcándolo. Si os fijáis, aquí abajo aparece la misma punta del cuchillo, ¿vale? Solo hay que darle esa profundidad. Nos metemos por este lado y aquí hacemos lo mismo. Rodeamos este hueso que tenemos aquí con mucho cuidadito. Ya veis la parte que entra del cuchillo, que es muy poco, ¿vale? Porque es preferible, según vayamos viendo la forma del hueso, lo que nos vaya pidiendo. Una vez que lo hemos marcado, vamos a tener la soltura. Ya veis que giramos el cuchillo en la otra posición. Y cuando lleguemos a donde hemos marcado, la loncha se nos despega. Este movimiento del cuchillo es quizás el más complicado, ya que no estamos acostumbrados a trabajar con el cuchillo en esta posición, ¿vale? Una vez que hacemos esto, voy a aprovechar para comentaros, porque claro, también estáis pensando, ¿y esto siempre hay que hacerlo? Sí, porque si eres diestro, ¿vale? Si cogemos una pata izquierda, va a tener el hueso de la cadera a un lado, y si cogemos una pata derecha, lo va a tener al otro. Entonces, siempre nos va a tocar, o en un momento o en otro, trabajar con el cuchillo en esta posición. ¿Qué diferencia va a haber? Que en unas ocasiones nos va a tocar cuando estamos haciendo la maza, y en otras ocasiones nos va a tocar cuando estamos haciendo la babilla, el trabajar en esta posición. Porque si ahora a nosotros esta parte es la que nos cuesta porque estamos en una posición que no es la más habitual y la más cómoda para nosotros, cuando le demos la vuelta al jamón y empecemos la parte de la babilla, ahí sí que la vamos a tener a favor, ya que vamos a tener el hueso a la parte izquierda y cortando en nuestra posición natural va a ser mucho más sencillo. Así que lo que perdemos por un lado, lo ganaremos más adelante por el otro. Vale, si os fijáis, ya tenemos marcado el hueso, ¿vale? Todos estos trocitos que podemos ir sacando, que son más costosos de sacar de esa zona, los podemos quitar y hacer como hemos hecho antes, con toda esa parte, de, como se suele decir, se aprovecha todo, con lo cual esta zona la usamos para tacos, no tiramos nada. Se aprovecha para una cosa o para otra. Si os fijáis, siempre el cuchillo, con seguridad, doy el corte, pero siempre los dedos por donde no esté el cuchillo, ¿vale? Que así se nos queda el hueso marcado. Según vayamos avanzando, tendremos que volver a hacer lo mismo. Metemos la punta de la puntilla y vamos marcando el hueso. Si os fijáis, yo en esta posición meto muy poquito e inclino el cuchillo. Más adelante, aquí el hueso hace una forma como si fuese una nariz, ¿vale? Hace más o menos esta forma y se mete hacia adentro. Con lo cual, en cuanto lleguemos ahí ya, meteremos el cuchillo en esta posición en vez de en esta, que es lo que estamos haciendo. Y como veis, el jamón se queda con su rectitud, activamente plano y como un profesional. Vamos a seguir cortando el jamón. Ya habéis visto cómo se marcan los huesos. El mismo paso que hemos dado aquí, un poquito más adelante lo repetiremos, pero eso mismo os lo vais marcando. Según vayáis cortando vais a notar los huesos. Cuando lleguéis a esa zona, los marquéis con el cuchillo. Lo vamos a dejar aquí. Sé que no os he enseñado la otra parte del jamón, la babilla, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Si os interesa, lo comentáis y haremos un vídeo de la otra parte del jamón para que vayáis viendo.
para no ser muy aburrido el vídeo ni muy largo, lo dejamos aquí, ¿vale? Venga, nos vemos, disfrutar del jamón.